Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Bueno, digamos que la gran noticia o la noticia más reciente y de mayor impacto, particularmente a buena parte de la población venezolana, tiene que ver con la salida del asesor de seguridad del presidente número 45 de los Estados Unidos, de Donald Trump. Estoy hablando de la salida de John Bolton. ¿Por qué tiene particular interés e impacto para la población, en este caso venezolana? Bueno, porque John Bolton ha sido una de las figuras determinantes de cara a la posición de Estados Unidos con respecto a la dictadura venezolana, con respecto al Estado criminal, a los grupos, además, terroristas que se han hecho con el Estado venezolano. Por supuesto, un funcionario que además, y aquí tengo parte de información de Infobae de Argentina, dice que es considerado como uno de los mayores exponentes del ala dura de Washington. Además, por eso es que es tan importante, porque si entendemos que John Bolton le llaman el halcón, una figura tan importante como la de él en términos de por ejemplo, la operación Irán-Contras en su oportunidad, que haya tenido diferencias de criterio en torno a cómo tratar la crisis de Venezuela, porque Venezuela está en el paquete, cómo tratar las relaciones con Corea del Norte, o las sanciones con Irán, o la posición de Estados Unidos de acuerdo a Afganistán. Pues por supuesto uno comienza a pensar cuáles eran esas diferencias que hubo entre él y el presidente Trump y buena parte de la administración de Trump, y de ser así esas diferencias, pues quién será el próximo asesor de seguridad de la Casa Blanca y cómo será el cambio de ritmo, si es que lo hay. Asumimos que sí, porque por supuesto con John Bolton no se logró llegar a feliz término como esperábamos, ¿no? Entonces el hecho es que el ex asesor de seguridad de la Casa Blanca tenía un papel preponderante en la política exterior, especialmente, como les he comentado, sobre Venezuela, Irán y Corea del Norte. De hecho, el propio presidente Donald Trump anunció el despido de su asesor de seguridad nacional, John Bolton, y mencionó fuertes desacuerdos sobre sus recomendaciones, que por cierto, no sé si han seguido esta nota con detenimiento, muy al estilo de Donald Trump. Esto significa otro escándalo, no porque haya salido John Bolton de la Casa Blanca, sino porque el propio Bolton manifestó que había renunciado al cargo, le había manifestado su decisión de abandonar el cargo el día de ayer. Según lo que dice John Bolton, el presidente Donald Trump le pidió que esperara al día de hoy para conversar, y hoy pues se encuentra con esta información, con este tuit publicado por el propio presidente Donald Trump, que él dice que le pidió la renuncia. En términos de fondo, esto no tiene mayor relevancia para nosotros. En términos de fondo, la relevancia fundamentalmente obedece a conocer cuál será la posición de la Casa Blanca con un nuevo asesor de seguridad y entendiendo a ver cómo lo puedo explicar, cuáles son los elementos que tienen que tomar en cuenta de cara al hemisferio, de cara al continente, y por supuesto con especial énfasis en Cuba, en Colombia por supuesto, en Nicaragua, en Bolivia y en Venezuela. Estos son elementos que por supuesto queremos destacar, aunque tenemos la confianza, y ya voy a incorporar sus comentarios, tengo la confianza de que teniendo aún al asesor de la Casa Blanca para el tema venezolano, Elliot Abrams, que también es un duro en términos de seguridad y del ala dura, pues digamos, todo pareciera indicar que va a continuar Estados Unidos avanzando en términos de la activación de nuevos mecanismos para la salida del conflicto en Venezuela. Por ahí Yaldije nos dice: hoy escuché una entrevista que le hicieron a Aura Palermo y el pronóstico dice de esta franquicia llamado Plan de la Patria o comunismo es realmente horrible. Según ella, mejor irnos de aquí. A ver, Antonio Palentino dice: saludos, ayer no pudimos ver el programa, de hecho tenemos varios días sin verlo completo. Sí, sin duda alguna hay problemas con el internet. Ayer intenté transmitir por Facebook Live el programa que tuve con Fernando del Rincón, no lo logramos transmitir con muchísimos problemas. Vamos a ver si en diferido lo podemos hacer. De todas maneras, los que quieran verlo de inmediato, digamos, cuando terminemos acá, también pueden visitar mi página web vladimirkislinger.com y allí está posteado el programa de CNN. Dice, ese sí habla en círculo, dice Martín Orozco. A ver qué más tenemos por acá. Lina Escobar con
con nosotros, Dudu Wessendorf también con nosotros, acompañándonos el día de hoy. Bueno, continúo con este material que hemos presentado para ustedes. Dice... el presidente Trump estaba en fuerte desacuerdo con varias de sus sugerencias, así como otros en la administración, y por lo tanto le pedí su renuncia, que me fue entregada esta mañana, dice, o añadió el presidente Trump. Pues hasta ahora, de hecho, en la mayoría de las numerosas salidas de funcionarios, que era un poco lo que les comentaba, había evitado entrar en detalles y mantenía un tono cordial. De todas formas, le agradeció por su servicio y dijo que nombrará a un nuevo asesor de seguridad de Estado para la próxima semana. Por ahí Dudu nos dice: Bolton es un gran estratega, los temas son muchos, quizás el saco no le quedó a la medida, pero Trump es rápido y necesita que corran a su ritmo. No sé qué opinas, Vladimir. Pues bueno, es un buen aporte que estás compartiendo con nosotros. A ver qué va a pasar la semana que viene. No quiero dar mayor opinión hasta que sepa quién va a ser el próximo asesor de seguridad de los Estados Unidos. Pero bueno, continuamos adelante con toda la información que hemos preparado para todos ustedes. Algo importantísimo, y el embajador Carlos Trujillo de los Estados Unidos ante la OEA también ha hablado de este tema. La delegación de Juan Guaidó finalmente el día de mañana va a solicitar la activación del TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que le permitiría pedir ayuda militar extranjera. Y lo interesante en todo este caso, yo les he explicado en reiteradas oportunidades cuáles son las fases que se tienen que cumplir para aplicar este Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Pero lo interesante en este caso, que estamos en la etapa número 4, ahora sí oficialmente, la solicitud no la está entregando solamente Venezuela, sino que ya cuenta con al menos 11 países que la estarían respaldando. Solo se necesitan 10 de los 19 para activar, ojo, no el TIAR, el órgano de consulta que revisa el documento que presenta Venezuela, que lo puede presentar en solitario o a través del apoyo de otros países también, pero de cualquier manera ya la activación en sí misma del órgano de consulta es sumamente importante. Esta mañana decía, por ejemplo, en el programa de mi querida Gaby Patiño, le decía: algunas personas dicen que esto se va a perder en una especie de telaraña burocrática, diplomática en la OEA. Yo creo que no va a ser así, porque insisto que ya a estas alturas del partido, no solamente el interesado en que cesen las funciones del Estado criminal venezolano somos los venezolanos, sino que además hay otros países como Colombia que ya están viendo la amenaza en la puerta de su casa. Eso está ocurriendo ahorita, así que no veremos solamente al caso venezolano. Y ojo, aquí habría que sumarle, por ejemplo, la actualización de este día lunes de la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que en la actualización pues confirma lo que ya hemos venido denunciando, y un tema de sistematización de violación de los derechos humanos. Vemos qué es lo que está ocurriendo en términos de desnutrición infantil, vemos lo que está ocurriendo en términos de desapariciones forzosas, etc. De cualquier manera, todo esto en conjunto suma. ¿Y por qué suma? Porque si bien desde el punto de vista diplomático creemos que no va a haber mayor cosa, es decir, no nos imaginamos un Consejo de Seguridad de la ONU activando una intervención militar, una acción militar en contra del Estado criminal. Sin embargo, si sirve de base no solo para la discusión entre los países, sino para posibles acciones unilaterales, binacionales, por ejemplo, o multilaterales, que esto es que probablemente es lo que más se acerque a la realidad. Pero bueno, sigo adelante y sigo incorporando sus comentarios. El hecho es que el propio embajador de Venezuela ante la OEA, el embajador interino Gustavo Tarre Briceño, pues envió una carta pidiendo que se convoque el órgano de consulta, como les he comentado, paso número 4, para la aplicación del Pacto Interamericano. De hecho, para ello necesitaría al menos 10 votos de los 19. Y ya me atrevo a decirles que el día de mañana va a estar aprobado ese órgano de consulta. Todo parece indicar que no hay vuelta atrás, al menos en el cumplimiento de ese paso número 4. Recordemos también que es el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que por cierto fue firmado en Río de Janeiro, en Brasil, si mal no recuerdo, en el 47, tiene 19 miembros, ahora contando con Venezuela. Por supuesto, lo que significaría que solamente, como les he comentado, con 10 estaríamos ya en las puertas de una posible aplicación. Ahora, es importante recordar que
hace que se justifique la implementación o la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Porque ocurre que la gente de pronto no lo entiende. Hay dos artículos fundamentales sobre el propio tratado que hay que volver a estudiar. El primero es el artículo número 3, que dice lo siguiente: las altas partes contratantes convienen en que un ataque armado por parte de cualquier estado contra un estado americano será considerado como un ataque contra todos los estados americanos, y en consecuencia cada una de dichas partes contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Por ejemplo, en el punto número 4 dice: podrán aplicarse las medidas de legítima defensa. ¿De qué trata este artículo? En tanto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y seguridad internacional. ¿Qué es lo que les hemos comentado? Ocurre que, entendiendo que dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se encuentra entre ellos Rusia y China, y Rusia tiene, por ejemplo, la posibilidad de veto al voto, pues ante la inacción, que es lo más probable, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aún así el TIAR, bajo su artículo 3 y su parágrafo 4, posibilita a que aún sin tener ese fallo directo por parte del Consejo de Seguridad, se pueda accionar, se pueda activar el TIAR. Ahora bien, hay personas que dicen que Venezuela no está bajo un ataque armado de ningún otro estado. Ok, vamos a asumir que ese argumento es válido y por lo tanto, bajo el artículo 3 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, no podemos hacer nada. Muy bien, vámonos entonces al artículo 6. A ver si el artículo 6 pues tiene algo que ver con lo que está pasando en Venezuela y se justifica o no, porque si algo es cierto es que hay que saber manejar las expectativas en función, por supuesto, a lo que está ocurriendo en Venezuela. Les leo el artículo 6. Dice lo siguiente: si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier estado americano fueren afectados por una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto extracontinental o intracontinental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, el órgano de consulta, que es el que se va a activar el día de mañana miércoles, se reunirá inmediatamente a fin de acordar las medidas que en caso de agresión se deben tomar en ayuda del agredido. El agredido en este caso no es el Estado venezolano, es la población venezolana, es Venezuela como país. Y ahí las implicaciones. Entonces dice, deben tomar en ayuda del agredido o en todo caso las que convenga tomar para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y seguridad del continente. Así que aquellos que digan, bueno, pero es que el TIAR no se puede aplicar porque no hay una agresión armada por parte de ningún otro estado, pues hay que recordarles entonces el artículo 6 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Fundamental entenderlo. Y además, qué pertinente es la discusión para la activación de este órgano de consulta del tratado, toda vez que hoy, justamente 10 de septiembre, se iniciaron operaciones militares, ejercicios militares en los 2.219 kilómetros, por supuesto no en la totalidad, pero en la frontera colombo-venezolana hay ya un despliegue de al menos 3.000 soldados venezolanos, sin contar con lo que no se dice, pero se hace, el despliegue de miembros de grupos terroristas como la FARC, como el ELN, como el EPL, como Hezbollah, entre otros colectivos, cuerpos o carteles de la droga, entre otros. Y no solamente esto, sino además el despliegue también de equipo militar venezolano, entre ellos misiles antiaéreos. Y también lo comentaba esta mañana en el caso de Gaby Patiño, que me hacía la pregunta y le comentaba, aunque además el régimen le conviene que uno se burle de la chatarra de los 3 o 4 helicópteros que se han caído, que son rusos, esto no quiere decir que no estén equipados. Por ejemplo, si en algo esta gente ha invertido seriamente es en el sistema antimisiles que tienen instalados alrededor de la Gran Caracas. Están claros que necesitan protegerse y han tenido los recursos para hacerlo. Así que si bien han comprado chatarra, que es cierto, también es cierto
que esta gente no está totalmente desprotegida. Tiene equipos y tiene recursos para poderse defender. Ahora bien, también otra gran pregunta que me hacía mi querida Gaby Patiño, colega periodista de Chile, sobre si Colombia está o no en capacidad para responder o incluso para generar una acción en términos individuales. Yo le decía, pues sí, porque si algún país en nuestro continente tiene años formándose y años mejorando sus tácticas de acciones militares de Colombia, y además tiene toda la lógica, más de medio siglo de guerra interna con estos grupos terroristas, 56 años, y si le sumamos los dos del supuesto acuerdo de paz, que de acuerdo y de paz no tiene nada, pues entonces estaríamos hablando de casi 58 años de guerra interna. Entonces, no solamente el tema de la guerra interna, sino lo que ha significado la inversión por parte de países como por ejemplo Estados Unidos para mejorar, adecuar técnica y humanamente a todos aquellos componentes militares colombianos. Por ahí Yasuri nos dice, pero si está confirmado lo de la FARC o el ELN que están en Venezuela, ¿no es un peligro para la región? ¿Puede ser una razón para activar el TIAR? Por supuesto. Es que por eso es que digo que qué pertinente, porque me faltaría haberle agregado lo siguiente: no solo que están estas tácticas, estos ejercicios militares en la frontera colombo-venezolana, sino además entender que ellos se están protegiendo deliberadamente a sus socios principales, que es el ELN, la FARC, el EPL, entre otros. Por ahí sigo más adelante. Silmar dice, Vladimir, en la práctica, ¿cómo se aplican estos artículos luego de la aprobación de la consulta? Si se lleva la consulta al TIAR y es aprobado la implementación, luego viene, o mejor dicho, es aprobado ya la activación, luego viene la fase de implementación. Cada país en términos individuales determina hasta dónde y a través de qué vía procede en términos de esta activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Quiero pedirles a aquellos que están conectados en Facebook Live que nos apoyen compartiendo el programa el día de hoy. Van a la parte inferior izquierda y de esa manera, por supuesto, nos están apoyando enormemente. Entonces, lo que les digo, artículo 6, sencillo. Si no queremos hablar de un ataque armado hacia Venezuela, sí tenemos que entender que Venezuela en este momento está invadido por grupos terroristas que no solo se están tragando viva Venezuela, sino que se están tragando cual agujero negro al resto del continente americano. Y fíjense que con esta nota que también la publica Infobae Argentina, dice lo siguiente: no es que la petición la hace Venezuela sola, esto lo dice Gustavo Tarrebriceño, sino que Venezuela lo hace acompañada por la mayoría absoluta de los miembros del tratado que están firmando la convocatoria del órgano de consulta. Por eso que insistimos, prácticamente un hecho que se dé adelante. Fíjense que subraya el propio embajador, dice, viene un periodo de discusión para determinar adoptando las resoluciones a las que haya lugar. Nuestra querida Ivonne Aristigueta dice, Vladimir, ¿qué pasó con ese tratado con las Islas Malvinas? Escuché algún crítico decir que el TIAR no funciona. Bueno, no fue aplicado porque además Estados Unidos, como buen socio no solamente comercial, sino hay otro tipo de elementos políticos de Gran Bretaña, pues decidió no incorporarse a esta opción. Esa es la razón. Por ahí Víctor Ortiz nos saluda desde Puerto Rico. Un abrazo para ti, gracias por estar conectado. Fara también dice que lo activen ya, esto no se aguanta más. Saludos, la gente de Gran Alianza de Mujeres Aragua, bueno, muchísimas gracias, en sintonía, y gracias por compartir el programa el día de hoy. Leo también, dice Pablo, a ver, bueno, no sé qué comentaron por allá arriba. Ya más o menos me puedo imaginar. Me vengo acá al Instagram Live. Vladimir, activar el TIAR es beneficioso para Venezuela. Bueno, habría que entender primero o habría que repreguntarte qué es beneficioso, porque si tu pregunta va a si esto va a implicar un costo en términos inclusive de vidas humanas, sí lo va a implicar. No es fácil cuando uno entra a hablar de este tipo de temas. Y yo comentaba que hace una semana hablé con un muy querido y allegado, además, un gran profesional venezolano, ex vicepresidente, ex director del Banco Central de Venezuela hace 20 años atrás. Y él me decía que no tiene sentido, aquellos que están pensando en una activación del TIAR o incluso una acción militar, no están ni siquiera cerca de imaginarse las implicaciones de una posible guerra. Y yo le contestaba, pero es que ¿acaso en Venezuela no se vive en guerra ya? Cuando sales a la calle y te asesinan como les da la gana, o cuando sales a protestar y no sabes si vas a regresar, o te tiran de un piso 10 de un órgano de inteligencia militar
Es una gran realidad, es decir, hay un costo elevado, sí, puede potencialmente haber un costo elevado, pero cuando uno hace las sumas y las restas, el resultado te da a que darías por el traste, terminarías con toda esta tragedia que ha implicado el Estado criminal, que ya tiene 20 años, que tiene ya prácticamente 500.000 personas que han fallecido, asesinadas solo por la violencia. Aquí hay que sumarle todos aquellos por no tener medicina, atención, todo lo que ustedes conocen que se vive en Venezuela. Por eso es que, estando el día domingo en CNN con Fernando El Rincón y con Carlos Sánchez Berzaín y por supuesto con Juan Camilo Gómez, el profesor Sánchez Berzaín decía: no podemos dejar de destacar y de denunciar la crisis que se vive, no solamente la crisis, la tragedia que se vive en Venezuela. Aunque suene repetitivo, no se puede dejar de denunciar. Por eso es que, insisto, por ejemplo, el informe de Bachelet habla de que de cada 10 niños venezolanos, 3 están en desnutrición crónica. Pero bueno, sigo adelante. Vamos a ver qué otros comentarios. Fernando dice: se podría acabar con la FARC y con el ELN y los colectivos. No es fácil. Temo decirte que cuando nosotros salgamos del Estado criminal venezolano, estos colectivos todavía van a existir, estos grupos armados van a existir y estos grupos terroristas van a existir todavía. Porque utilizan la clandestinidad, ya tienen años preparándose para mantenerse y tienen el aprendizaje de los 56 años en Colombia. Sin embargo, saliendo de esta tragedia llamada chavismo o socialismo del siglo XXI, si logramos aliarnos operativamente con un país como Colombia, se pudiera hacer algo similar a lo que hizo el Triángulo Norte de Centroamérica, en el que está Guatemala, El Salvador y me está faltando uno, Guatemala, El Salvador, oye, se me va, creo que no es Honduras, a ver, bueno, se me va el tercer país, ahorita seguramente me viene. Estos 3 países entendieron que tenían que aliarse para luchar mancomunadamente en contra de la Mara Salvatrucha, de la M13, que son los principales grupos delictivos y asesinos en estos 3 países de Centroamérica. Entonces, si Colombia y Venezuela crean una buena alianza operativa y militar, yo creo que las cosas se pueden resolver mucho más rápido de lo que uno pudiese imaginar. Sí, nos dicen Honduras. Bueno, entonces así, El Salvador, Guatemala y Honduras. Por ahí nos dice Rafael, ¿se puede hacer como se hizo en Brasil? Pues sí, y de hecho tuve experiencia en Sao Paulo viendo cómo hacían con el tema de las favelas, cómo se cambiaba pues estratégicamente toda la correlación de fuerza con estos grupos, porque además de las bandas más violentas de todo el continente se encuentran, por cierto, en Brasil. Félix nos dice: ¿será que caen antes de que finalice el año? No tenemos ni la menor idea. Pero lo que sí te puedo decir es que el régimen aún tiene muchas cartas para jugarse, muchísimas cartas. Yo no lo veo débil. Yo veo que la estrategia del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha fallado profundamente. Veo que lo que va a ocurrir mañana en términos de la discusión de la OEA es un punto a favor. Sin embargo, creo que nos hemos tardado demasiado para llegar hasta ese punto, innecesariamente demasiado para llegar a ese punto. Por ahí nos dice Francesco: los colectivos son puros chulos, ya se desmontan por sí solos. Ojalá que sea así. Nancy dice: yo sigo incrédula. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Comentarios. Sotorre dice: ¿qué tiempo estarías hablando de esta activación? Es difícil también. Para este año definitivamente el TIAR no creo que se active. Sin embargo, algo que debo destacar es lo siguiente. Si vamos a la aplicación o al mejor dicho, al principio jurídico del TIAR, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ya de facto ha venido siendo aplicado por algunos países, entre ellos por Estados Unidos, porque incluso hablar de sanciones económicas es hablar también de una aplicación, por ejemplo, del TIAR. A ver, ¿qué más tenemos por acá para incorporar todos sus comentarios? Gracias, por cierto, a todos los que están en el Facebook Live y que nos están apoyando compartiendo el programa. Víctor Dingo Maldonado dice: precisamente la activación pone muchos escenarios en el tapete. Si sumamos el conflicto interno al que pues se está gestando con Colombia, la dimisión de John Bolton y los ejercicios militares, pienso que no hay un determinante claro de qué va a suceder. Buen punto. Menos con las informaciones sobre negocios entre familiares opositores con testaferros del chavismo. Saludos desde Ecuador, nos envía Víctor. Gracias por tu valioso aporte. José Gustavo Salas también con nosotros. Amílcar dice: el protocolo de la aplicación del TIAR ¿dura cuántos años? ¿Será que los bisnietos del usurpador pagarán? Bueno, a diferencia de la Corte Penal Internacional, que no tenemos ni idea de por dónde va, porque además ese es otro tema que hay que discutir en algún programa,
la realidad es que en el caso del TIAR puede ser mucho más rápido, y mucho más rápido porque hay desencadenantes que no estaban en juego, al menos no abiertamente, y estoy hablando especialmente del caso del ataque, a ver cómo lo explico, corporativo por parte del ELN, de la FARC, del EPL, del grupo de Hezbollah, pero también del Estado criminal venezolano. Esto va a hacer que se desencadene mucho más rápido. Yo creo que el discurso de Iván Duque, que dice que ellos no están para la ofensiva, ellos están para hacer respetar su país y que ellos no pretenden ningún tipo de invasión militar, etcétera, etcétera, con el caso venezolano, tiene que ver más con un tema diplomático que operativo. Colombia está acostumbrado a la guerra, es un país que ha vivido, insisto, más de medio siglo en guerra, y ellos seguramente, espero que sea así, deben tener sus planes montados como ocurrió en aquella oportunidad cuando, por ejemplo, el presidente Uribe inició el ataque para dar con la baja de Raúl Reyes. Por ahí nuestra queridísima Lina Escobar dice: gracias por tener presente siempre a mi Colombia. Pues gracias a ti como de costumbre. Arsenia Prieto, Guatemala, El Salvador, correcto. Omar Enrique dice: saludos. Un maracucho desde Guayaquil. Maduro entregó el estado dividiéndolo como una torta. LN, FARC, Hezbollah, ISIS, Cuba, Nicaragua, colectivos. Y para de contar, Colombia cuenta con las bases militares norteamericanas. Y fíjate, Omar, que mi querida y gran amiga, profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, Ligia Bolívar, ex directora del Centro de Derechos Humanos de la universidad, me lo dijo antes de salir de Venezuela. Ahora sí lo puedo decir con nombre y apellido porque ya está fuera del país. Me lo dijo: es que en Venezuela ya no es una nación gobernada por un estado, sino un territorio gobernado por mafia. Y es justamente la respuesta a lo que tú estás comentando a través del Facebook Live. Belkis con nosotros, María Luques también dice que se está congelando a rato. A ver, Antonio dice: a una cuenta y exporte datos. Gracias, Antonio, voy a revisar. Jorge Peñalver dice: ojalá fuera así, pero Venezuela es más grande y además tiene muchos grupos terroristas y guerrillas. Carlos Márquez también, un abrazo, dice: ¿qué harán mañana en la OEA? Bueno, seguramente van a aprobar la activación del órgano de consulta del TIAR. Gracias, Dudu, por compartir. Dice: el tema es muy importante, compartir. Gracias por compartir el programa, gracias por el apoyo. Lina dice: Venezuela y Colombia definitivamente son Naciones Unidas y lo que es bueno para una es bueno para la otra. Por ahí Leo nos dice: Vladimir, veo tu programa, ¿por qué no he podido ver el de Gaby Patiño? Bueno, no sé qué estará pasando, habría que revisar el tema de la señal, no sé qué puede estar allí. Juan también nos saluda, dice: todo son estrategias. Rubén dice: saludos, campeón, desde Oakville, en Ontario, en Canadá. Muchísimas gracias. Frank también. Nancy dice: Guaidó es pura bla bla bla, a ver, dice, tiene el poder, que lo prueba. Bueno, por allí esa parte no la entendí bien, pero bueno, sigo adelante para seguir compartiendo las informaciones que tenemos preparados para todos ustedes. A ver, fíjense que según el delegado, el equipo de Guaidó está preparando un expediente. Insisto, la etapa número 4 tiene que ver con este expediente, que es fundamental. Dice: está preparando un expediente en el cual queda absolutamente claro que el verdadero peligro para la paz de América es la existencia misma de la usurpación en Venezuela. Bueno, asumimos nosotros que ese documento no será tan difícil de preparar, y pues si les da flojera y quieren de pronto plagiar, como uno siempre lo ha criticado en Venezuela, basta que tomen el informe y la actualización del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y eso es más que suficiente, porque incluso ella habla de la estructuración sistemática de estos cuerpos que se han encargado de violar los derechos humanos, y no solamente esto, sino de proteger a grupos terroristas. Además de la investigación de los equipos de inteligencia colombianos, de la publicación del equipo de investigación de la revista Semana, ¿qué más hay que hacer? Sin contar con todo lo que ni ustedes ni yo conocemos, que se maneja por debajo del tapete. Ahora, el hecho es que, fíjense, justamente la oposición venezolana le pidió a Bachelet más acciones ante la violación de derechos humanos por parte del régimen de Maduro. De hecho, la alta comisionada de las Naciones Unidas, como les he comentado, ha presentado este lunes una actualización del informe en Ginebra. Esta actualización, por ejemplo, que fue presentada este lunes, es una demostración de que el régimen de Maduro ha hecho de la violación a los derechos humanos una política de Estado. Esto lo señaló el diputado y presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, el diputado Francisco Sucre. Por ahí Valky nos dice que entonces con la vida de los venezolanos, mientras avanzan lentamente, nada pasa, que justamente allá es donde voy. Entender que cada día que pasa implica mayor cantidad de decesos, mayor cantidad de personas que han fallecido o que fallecen producto de la dictadura venezolana.
es un ejemplo práctico de que no podemos seguir esperando. Ya demasiado tiempo se ha esperado. Entendemos que no es sencillo, que es muy fácil decirlo detrás de un micrófono y sentado en un estudio. Pues es muy fácil, yo lo entiendo. Pero aunque sea cuesta arriba, la realidad está en que la hipocresía internacional, la hipocresía diplomática internacional tiene que acabarse. Y más por un tema de realpolitik. Es decir, es por un tema de conveniencia. Ya no es un tema de romanticismo, de izquierdas y de derechas, de qué considero yo que debe ser o que debe implicar el aspecto político en el ser humano. No. Ese gamelote debe quedar a un lado y debemos entrar en la práctica. ¿Qué implica tener un Estado criminal como el venezolano de cara al costo para el continente, en términos de Producto Interno Bruto, de subdesarrollo, de delincuencia, de migración, de extorsión y secuestro, de grupos terroristas? Y pare usted de contar. En términos prácticos hay que actuar. Nos guste o no nos guste, hay que actuar. No hay otra posibilidad. Por ahí nos dice, ya le dije, aunque muchos lo quieran evitar, la única salida a todo este problema y la crisis en Venezuela es una intervención militar, solo que, repito, muchos la quieren evitar. Por ahí nuestra querida Mónica Salazar dice que una pena la salida de Bolton de Venezuela. Venezuela pierde a un aliado. Lina nos dice, bueno, ya les comenté lo que nos comentó Lina. Nos dice Jorge Peñalver, Charles Clipperman, el nuevo asesor, lo acaban de nombrar. Oye, qué rápido, habían dicho que iba a ser la semana que viene. Pero genial, ya tendremos oportunidad para estudiar un poco más sobre él y compartirlo con ustedes el día de mañana. Por ejemplo, el diputado opositor Ángel Medina también dijo que el nuevo informe de Bachelet se evidenció la creación de un sistema para violar derechos humanos de todos los venezolanos en todos los sentidos. Insistimos, esto sabemos que todos lo conocemos, que ustedes y yo lo tenemos claro. Sin embargo, aún teniéndolo claro, no podemos detenernos en las denuncias que todo el tiempo compartimos con todos ustedes. A ver, sigo más adelante con todos ustedes. Fíjense que, por ejemplo, el caso de la diputada Adriana Pichardo, ella consideró que la actualización del informe de Bachelet nuevamente deja de mostrar la violación reiterada y flagrante de los derechos humanos de los venezolanos por parte del Estado delincuente e indolente. Ahora bien, algo importante de cara a lo que va a pasar mañana en la OEA es la declaración de alerta máxima por parte de Colombia por los ejercicios militares del régimen de Nicolás Maduro, que no puede, y escúchenlo bien, no podemos simplemente mofarnos de esto. Es un problema muy serio para Colombia, un problema muy serio para el continente en general. Son anillos de seguridad que lo que están procurando es, número uno, proteger a los grupos terroristas colombo-venezolanos, porque ahora ya son colombo-venezolanos. Y número dos, desestabilizar la región. Y entiéndase que para desestabilizar la región, lo primero que hay que hacer es desestabilizar a Colombia. Ya hemos visto cómo se han nombrado objetivos militares todos los candidatos uribistas del Centro Democrático en Colombia. Estamos hablando de unas elecciones que, bueno, no son inmediatas, pero que han de venir pronto por parte de Colombia, y tiene implicaciones entendiendo estos grupos nuevamente activos, aunque, insisto, nunca estuvieron fuera de su actividad criminal, pero ahora oficialmente activos. Y ni hablar, por ejemplo, de lo que están haciendo, y tengo información precisa que se las voy a compartir en unos minutos, de Fundaredes en términos de denuncia concreta de cuál es la presencia de estos grupos terroristas en Venezuela. Entonces, el hecho es que el gobierno colombiano se declaró en alerta máxima ante los ejercicios militares por parte del ejército venezolano que realiza en la frontera por órdenes de Nicolás Maduro. De hecho, la afirmación la lanzó Francisco Barbosa, consejero presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales de Colombia, quien además hizo un llamado a no caer en la histeria y observar con detenimiento cómo se desarrolla la situación en la frontera. Lo que quiero decir es mucho detenimiento con esto, y por supuesto una alerta máxima por parte de las mismas autoridades colombianas frente a cualquier movimiento de este tipo de cosas, dice Barbosa. De hecho, agregó que Colombia resuelve todas sus controversias y todos los problemas diplomáticos en el marco de la diplomacia y el multilateralismo, y no cae en ejercicios de fuerza ni de ningún otro tipo, como muchos sectores quieren que caiga el gobierno. Insisto, aunque esta sea
digamos, una declaración diplomática. En términos prácticos, Colombia tiene que estar preparado no solo para defenderse, sino para cambiarle el ritmo e irse a la ofensiva. Rubén dice: Noriega era un bebé de pañales si lo comparan con los criminales venezolanos y por menos invadieron a Panamá. Creo que en toda esa tragedia La Plata ha dilatado una acción militar, que es la única vía. Un buen punto. Por ahí Silmar dice: Vladimir, gracias por siempre estar presto a informar. Gracias a ti, pese a que a veces es repetitivo. No se puede dejar de hablar de estas situaciones. Bendiciones nos envía también. Yaldije dice: aunque muchos lo quieran evitar, la única salida a todo este problema y a la crisis de Venezuela es una intervención militar. Ya lo había comentado por acá. Leo León dice: las máquinas para los ejercicios militares que tienen la gente del régimen son puras chatarras. Por ahí nos dice Arsenia Prieto que estaba con Ronald Reagan, Charles Clipperman. Muchísimas gracias, todos allí muy pendientes para poder compartir lo que tenemos a mano. Por ahí Leo dice: Panamá fue un caso muy distinto. Vladimir lo ha explicado mucho, así es, pero bueno, vamos a ver. El propio Elliot Abrams lo ha dicho en varias oportunidades, que así como funcionó en Panamá, en Nicaragua, la aplicación, el caso del bloqueo, el bloqueo que se aplicó en Venezuela a partir del 5 de agosto, dice que en Cuba y en Venezuela funcionarán. Yo hasta ahora no lo creo, siempre que no haya otro tipo de acciones como la que pudiese activarse muy pronto a partir de la discusión del día de mañana. Pero bueno, fíjense ustedes que el régimen madurista ha desplegado unos 3.000 militares en la frontera, en específico en los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, que son territorios que se extienden por los 2.219 kilómetros de frontera compartida entre los dos países. Dichos ejercicios irán pues hasta incluso el 28 de septiembre, según confirmó el propio régimen venezolano. Por ahí nos pregunta Matopi si es verdad que la salida de Bolton tiene que ver con Venezuela o solo con Venezuela. No. Según entendemos, no, tiene que ver sobre todo con la posición de Trump en torno a Corea del Norte y a Irán, aunque Venezuela también está en el paquete. Fíjense, por ejemplo, habla de provocación Colombia por parte de Maduro. También lo afirmó el propio canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, quien catalogó de bravuconada el despliegue de tropas y misiles en la frontera. Pero insisto, no hay que descartar esta amenaza. Por eso es que se ha levantado esta alerta máxima. De hecho, los documentos secretos que prueban la protección de Maduro a las disidencias de la FARC y el ELN para desestabilizar Colombia justifican aún mucho más esta activación de de esta alerta máxima en Colombia. Y fíjense que esta nota, también publicada por Infobae, nos dice que en Venezuela no solo se refugian tropas del ELN, de disidencias de la FARC, que el término disidencia para mí no aplica, sigue siendo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el EPL y la nueva guerrilla anunciada por Iván Márquez, sino que estas cuentan con protección del ejército, entrenamiento militar, y cuando decimos ejército estamos hablando de ejército venezolano, entrenamiento militar y abastecimiento de armas por órdenes del propio Nicolás Maduro, y esto además lo ha revelado documentos clasificados de la propia inteligencia militar venezolana, entre otras por el Cuerpo de Servicio de Inteligencia Bolivariana, el SEBIN, y el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que revelaron, pues se filtró esta información, además de un plan para trazar operaciones militares conjuntas en puntos de interés estratégico en territorio colombiano, de las que tendrían participación las guerrillas y las Fuerzas Armadas venezolanas. Y fíjense que quiero cerrar con dos puntos importantes. El primero, entender que esta información ha sido conocida solo 2 semanas después que Iván Márquez, el número 2 de la FARC, anunciara el rearme de una fracción de esta guerrilla, de este grupo terrorista. Y número 2, hablar específicamente de Fundaredes. Fundaredes es una organización no gubernamental que se encuentra en Venezuela. No sé cómo hacen para mantenerse en Venezuela con las investigaciones que llevan adelante. Y comentaba que para mayo del 2019, ahora imagínense, junio, julio, agosto, septiembre, ya casi octubre, 5 meses atrás, 8 frentes del Ejército de Liberación Nacional, 6 grupos disidentes de la FARC y 4 frentes del EPL en territorio venezolano, pues se encontraban delinquiendo, se encontraban extorsionando y se encontraban reforzando sus operaciones terroristas. De acuerdo con el International Crisis Group, el ELN hace presencia en por lo menos, yo les hablaba de 8 estados hace una semana. Pues según la información de esta organización internacional de Crisis Group, habla de por lo menos 13 de los 24 estados de Venezuela.
los que estarían justamente estos grupos terroristas. Cierro por acá, nos dice Bella, no subestimen lo de la chatarra, es una cortina, tienen dinero y alianzas con la guerrilla y narcotráfico sin contar con armamento ruso, no tan arcaico. Yo en eso estoy de acuerdo. Por ahí Jorge nos dice, Bloomberg informa que el régimen de Maduro está moviendo dinero a través del Banco Central de España, tendríamos que manifestarnos en las embajadas españolas en el mundo. Lina nos dice, de acuerdo, estuvo fantástico el programa, nos quedó faltando la segunda parte, por supuesto refiriéndose a el programa con Fernando del Rincón. Por lo pronto nos toca despedirnos ya el día de hoy en América es Noticia. Bien puntual ha sido el programa de hoy. Mañana voy a estar a las 8:30 de la mañana, como todos los miércoles, en vivo, al aire, junto a mi gran y querido amigo y colega periodista Sergio Novelli, con su programa Al Día con Sergio, a través de BPI. Les invito a sintonizarnos por el Instagram Live. Y luego, por supuesto, mañana, Dios mediante, a las 7 de la noche estaré de vuelta con todos ustedes. Así que, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.